Continuando con nuestra serie de videos acerca de Java con Java Servlets y JSP, hoy vamos a hablar específicamente de JSP. Básicamente los JSP son páginas de servidor en Java. Estas páginas pueden estar compuestas en HTML o en XML, donde podemos mezclar diversas etiquetas de script para agregar sintaxis de Java, lo cual nos facilita mucho el trabajo. Para ejecutar un JSP requerimos de tener un servidor de aplicaciones Java, en este caso Tomcat, que es la que hemos estado utilizando a través de las anteriores clases. Nuestro servidor Tomcat va a ser el encargado de ejecutar todas las clases JSP, Java Servlet, todo lo que contenga según lo requiera el cliente. Algo muy importante a destacar es que JSP, al ser ejecutado, se convierte y se traduce a servlets. Entonces, no es que JSP sea otra implementación más a la par de los Java Servlets, sino que es una capa extra de abstracción que nos permite hacer más legible nuestro código, porque si nos dimos cuenta en anteriores clases, escribir HTML dentro de los servlets es complicado y muy difícil de mantener, y al final se nos complica porque no podemos tener la ayuda de un IDE como el propio NetBeans, IntelliJ, Sublime Text, todos estos que identifican el lenguaje en el cual estamos programando. Entonces esta es una de sus grandes ventajas. ¿Cómo es el funcionamiento de un JSP dentro de nuestro servidor? Básicamente recibimos la petición de nuestro cliente lo manda al servidor, el cual identifica si es un JSP. Primero pasará al motor JSP, que realizará las tareas que requiera según la sintaxis, para luego ser trasladado al motor de servlet, que lo convertirá el JSP a servlet, y luego este servlet será enviado al servidor para luego devolver código HTML al cliente con la información requerida. Entonces aquí hay un paso extra, pero ese paso extra nos da muchas ventajas a la hora de tener un código más limpio. Recordemos el modelo vista controlador. Caemos a esta parte que indicaba anteriormente. Tenemos componentes reutilizables. Al utilizar HTML podemos unir varios JSP o también incluir dentro de nuestro JSP HTML, lo cual veremos más adelante. Podemos dividir la lógica del negocio respecto a la interfaz gráfica que tiene el cliente, lo cual nos permite tener una estructura más limpia y mantenible. Y por último podemos mantener nuestra propiedad intelectual. Ahora, aquí vamos a pasar a la sintaxis, pero antes quiero que toquemos un ejemplo bastante simple. Como mencionábamos, al final, ¿cómo creamos un archivo JSP? En este caso tenemos aquí nuestro ejemplo 2. Simplemente podemos venir aquí a Web Pages, New, aquí tenemos JSP. Podemos indicar el nombre, por ejemplo, Hola Mundo. Verificamos, aquí nos da las opciones. Tenemos el JSP file, la sintaxis estándar, y el JSP en XML. Nosotros vamos a utilizar únicamente en el estándar de HTML. Siguiente, aquí tenemos nuestro Hola Mundo, y como se darán cuenta, al final es un código HTML pero con una extensión diferente. Aquí tenemos nuestro Hola Mundo. Ya que hemos creado nuestra página, haremos un clean env, ya que ha concluido. Ahora vamos a ejecutar nuestro código.
Y aquí tenemos el primer hello world, que en este caso está en nuestro index.html. Luego, ¿cómo se llama este? Hola mundo.jsp. Básicamente vamos a ver lo mismo. Tenemos lo mismo, cambió nuestra URI, dice JSP page y hello world. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver aquí? JSP page, hello world. Ahora, empecemos a ver algo un poquito más interesante. Por ejemplo, aquí tenemos una página que hemos denominado ejemplo JSP, pero aquí tiene algo diferente. Aquí tenemos unas etiquetas que nos enmarcan el Java localDate time today, Java time localDate time .now. Pues aquí básicamente lo único que estamos haciendo es obtener la fecha actual y luego lo vamos a imprimir. Aquí hay algo muy importante, se dan cuenta, este es un punto out. Aquí por default nos reconoce que tenemos el request your response. En este caso ya no es necesario colocar response.out, sino que estos atributos ya están implícitos, por lo cual solo necesitamos incluir el out. Entonces nos ahorramos esa pequeña etiqueta, ya sea request o response, para lo que nosotros requieramos. Out.println, la fecha de hoy, y aquí le estoy mandando today. Java por default identifica que estamos imprimiendo, entonces lo convierte, lo cual nos va a imprimir la fecha actual. Ahorita lo vamos a ver. Se da cuenta, nuestra clase se llama fecha.jsp. Entonces aquí tenemos nuestro resultado, dice fecha, la fecha de hoy es 20/9/24. Lo que nos mostraba en esta parte, ¿verdad? Fecha, local date, e imprimimos el resultado. Ahora, regresando, luego de ver ese pequeño ejemplo, ahora regresamos a lo que es la sintaxis. Ahora aquí en la sintaxis tenemos algo un poco más complejo, y es que cada una de las etiquetas que nosotros podemos colocar dentro de nuestro HTML y XML, en este caso nos dedicaremos a hablar específicamente de las etiquetas para colocarlas dentro de HTML. Primero tenemos los scriptlet, que al final es una etiqueta que nos permite colocar código fuente. También podemos aquí colocar declaraciones de variables, de métodos, expresiones que tengan lógica y que dentro del contexto de Java. Aquí nosotros no lo vemos, pero se van a colocar dentro de JSP Services para poder ser ejecutados de manera adecuada. Ya lo veremos más adelante, cómo nosotros podemos ver el código JSP y cómo este se convierte o cómo se traduce a servlet. Entonces, en este caso, el primero es cómo declaramos una porción de código. En este caso, pues un hola mundo, que todos hemos hecho. Simplemente es un system.out.print y un hola mundo. Esta es una opción, es un comando válido y se puede colocar al final, aunque no se vea directamente en la interfaz, pues está ejecutando dentro de nuestro JSP. Tenemos los comentarios. Recordemos que siempre es aconsejable colocar comentarios dentro de nuestro código, independientemente cuál sea, para poder identificar las funcionalidades. Entonces aquí podemos colocar comentarios. Tenemos las declaraciones, pues cómo podemos nosotros declarar una o más variables dentro de JSP. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, in 0, circle a new circle. Luego tenemos lo que son las expresiones en JSP.
Este es uno de los elementos más útiles que podemos encontrar dentro de JSP, que lo que hará es que va a evaluar la cadena que se le envíe para luego ser convertida a string para ser devuelto y colocado dentro de nuestro HTML. Nosotros lo tenemos que colocar dentro de la etiqueta que consideremos necesaria o como lo deseemos implementar. Esto es algo muy importante resaltar. En esta etiqueta no se utiliza punto y coma. Simplemente nosotros aquí terminamos con las dos paréntesis que utiliza este método y ahí termina. Luego ya tenemos la etiqueta de cierre. A continuación veremos lo que son las directivas. ¿Qué encontramos dentro de las directivas? En las directivas encontramos, por ejemplo, el @page, que nos permite definir atributos de dependencia para la página, como una secuencia de comandos, también la página de error y requisitos de almacenamiento del buffer. Nosotros con el page podemos colocar las siguientes características: un import, un session y zeros page. Esto es muy importante porque aquí podemos crear una página que cuando ocurre un error se redirige a esta. Content, el error page, el content type, por ejemplo aquí podemos determinar si es HTML, distributed safe, info, language, aquí podemos identificar por ejemplo que estamos trabajando con Java, autoflush y el buffer. Aquí encontramos unos pequeños ejemplos. Otros, por ejemplo, podemos importar el date, local date, para no hacer lo que hicimos en esta parte, que tenemos que poner java.time.localdatetime.now, sino simplemente ahora importamos en la parte superior y luego ya solo tenemos que invocar al objeto. Entonces esto facilita mucho el trabajo. Luego tenemos el include dentro de JSP. Lo que nos va a permitir es fusionar las páginas, ya bien sea a nuestra página JSP actual, otra página JSP o HTML, por lo cual podemos crear páginas estándar para luego implementar nuestro código dentro de esta. Entonces es un poco más amigable, un poco más fácil, lo que nos permite dividir y fragmentar el código de manera que sea más legible, y también crear un estándar, porque podemos crear nuestra plantilla de cómo va a ser en generar nuestra sintaxis de la página, donde va a ir nuestro encabezado, el tipo de texto, la ubicación de cada uno de los cuadros de texto, cosas similares, o si se va a colocar una barra lateral para los menús. Entonces podemos colocar ya bien sea un HTML o un JSP con esas características en el lateral y luego importar en cada uno de los archivos donde se requiera, y ya no tenemos que hacer un copiar y pegar, lo cual sería muy pesado y luego muy poco mantenible. Entonces esta es una de las ventajas de poder utilizar el include. Como indicaba anteriormente, el include utiliza el @include para indicar que se está agregando. Luego tenemos la directiva taglib. Básicamente nos permite personalizar nuestro JSP y podemos declarar nuestras propias etiquetas. Entonces en este caso tenemos taglib URI, el prefijo que vamos a utilizar tag y el prefix. El prefix es el que vamos a utilizar, pero en este punto no lo necesitamos, pero está ahí la teoría. Ahora, bueno, ya que ahora hemos visto la teoría, toca ver la práctica. En este caso quiero empezar con la fecha. Esta es la página más simple,
con simplemente colocando aquí una etiqueta para agregar código. No tiene nada de otro mundo. Tenemos HTML normal. Aquí tal vez tenemos la etiqueta page para indicar que estamos utilizando HTML y que lo vamos a utilizar el encode UTF-8. Pero aquí hay una funcionalidad muy interesante que nos permite dentro de NetBeans. Le damos clic izquierdo y aquí tenemos la opción de View Servlet. Como les decía anteriormente, lo que pasa es que nuestro JSP se convertirá en un servlet para luego ser utilizado. Entonces View Servlet, y ahora se dan cuenta que este es código autogenerado. Entonces cada vez que hagamos un cambio dentro de nuestro JSP y a la hora de venir a esta parte y actualizar, se va a refrescar con los cambios. Entonces este es un código que va a ir variando respecto a nuestro trabajo del lado del JSP. Aquí podemos ir viendo. Aquí tenemos varias cosas que no son útiles ahorita. A lo único que nos vamos a ir es a la parte del JSP Service. Aquí recibimos, se dan cuenta, recibimos el request and the response. Entonces aquí también nos permite identificar qué opción se está utilizando, get, head. Igual forma con si es un get, qué se está haciendo, si es un post. Pero lo que nos importa realmente es en esta parte donde dice try. Porque aquí estamos utilizando el out.write que obtuvimos aquí, out.page.context.getOut. Tenemos aquí un par de saltos de línea, type, HTML, head, title, head, y aquí está nuestro código. Se dan cuenta, básicamente lo único que hizo fue quitarle las etiquetas. Aquí tenemos Java, time, locally time, today, y se imprime la fecha actual. Se cierra, termina de hacer variaciones y ahí termina el código. Entonces esta es una funcionalidad que nos va a permitir, si queremos escarbar un poco más en cómo está trabajando nuestro JSP, pero esta es una opción que está para nosotros. Ahora vamos a hacer un formulario. ¿Qué vamos a hacer con este formulario? Va a tener la peculiaridad de que al no mandarse nada a través de nuestra URI en el GET, nos devolverá el formulario. Pero si ya está establecida la información en la URI, simplemente nos tiene que imprimir la información. Bueno, ya tenemos esa idea. Vamos a ver cómo se ve a nivel de interfaz gráfica. Y este es nuestro formulario. Tenemos formulario, la fecha de hoy, tenemos nombre, tenemos correo electrónico y enviar. No es gran ciencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a ir aprovechando nuestras etiquetas. Tenemos la etiqueta page, la cual hemos agregado que va a ser el content type, va a ser text HTML, el encoding UTF-8, y aquí como vamos a utilizar la librería datetime, la podemos incluir, que sería page import java.time.localDate. Luego tenemos aquí también, vamos a aprovechar el include para agregar lo que es un header. Si se dan cuenta, en esta parte nosotros no tenemos un header, solo tenemos HTML y luego el body. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Le vamos a decir, bueno, nosotros vamos a enviarle vamos a recibir aquí nuestro header para luego ya solo agregar el body, porque queremos que nuestro header sea estándar. Puede ser una opción, no es obligatorio. Lo que sí es muy importante es la posición donde colocamos nuestro include, porque en ese punto se va a copiar básicamente nuestro código, ya bien sea JSP o HTML, en este caso nuestro código HTML.
Ahora nos vamos al body. Aquí estamos utilizando etiquetas donde vamos a decir que vamos a agregar un if. Aquí dentro de JSP también podemos incluir estructuras lógicas como un if, un while, un do while, un for, pero en esta ocasión utilizaremos un if. Ya que hemos hecho esto, le vamos a decir if el request.getParam_name es igual a nulo y el request parámetro email es igual a nulo. Abrimos nuestro corchete y ahora decir, bueno, si esto está nulo, si estos valores están nulos, quiero que realice esta acción. Va a venir, va a decir h2 formulario local datetime.now y h2. Aquí de igual forma, aquí estamos agregando la etiqueta para poder insertar directamente el valor y no tener que estar creando nuestras variables, indicando qué tipo de dato es, sino automáticamente aquí se convertirá en un string, siempre y cuando se pueda convertir en un string. En este caso Java nos permite convertir el datetime directamente, el local date nos permite convertirlo en un string. Vamos a crear un form en el cual estamos diciendo que va a utilizar el get y en acción nos va a redirigir a sí mismo al formulario.jsp. Tenemos aquí nombre con un input text, correo electrónico de igual forma con un input text, y por último tenemos el input que es un submit, que es enviar, con el valor enviar. Ya que hemos cumplido con esta parte, nos vamos, caemos nuevamente a nuestra etiqueta de control, en este caso else, donde como puede que haya datos tanto en name como email, vamos ahora a cambiar la estructura de nuestra página y ahora vamos a tener string name email, donde básicamente aquí estamos declarando nuestras dos variables. Aquí sí se debe incluir punto y coma, y por último, como tenemos nuestras variables, les vamos a asignar los valores, en este caso el name que hemos obtenido luego de que ya se llenó el formulario y el email. Por último, ya que tenemos esta información, simplemente vamos a agregarlo dentro del código HTML. Aquí tenemos, escribimos tu información es, utilizamos una etiqueta de expresión donde agregamos el name y el email. Por último agregamos nuestro cierre de la estructura else y termina nuestro código. Vamos a ver su funcionamiento. Nombre vamos a poner José Rodríguez. Perdón, José, y aquí vamos a poner correo @gmail.com. Vamos a enviar. Y ahora se dan cuenta, seguimos teniendo el formulario.jsp, pero ahora ya enviamos parámetros a través del get, en este caso José, y el correo, que en este caso correo @40gmail.com. Y aquí tenemos nombre José, correo es este, tu información es y tanta. Entonces esta es una forma bastante eficiente de construir nuestro código, que nos permite construir el código bajo criterios que nosotros consideremos. En este caso utilizamos un if en base a si había o no ya información dentro del name y el email. De igual forma ahora podemos ir a echar un ojo. Antes de eso, recordemos que incluimos aquí el header. ¿Cuál es ese header? Pues simplemente aquí tenemos head title, y aquí le agregamos un meta que es UTF-8 y esto, que la verdad no es relevante, pero bueno, eso es lo que nos generó a la hora de crear el HTML.
Entonces, ahí está. Entonces simplemente header del formulario, y aquí no hay ningún lugar donde diga header del formulario, pero si nos vamos a la página, aquí dice header de formulario. Entonces aquí ya tenemos esa ventaja que nos ofrece poder incluir otros archivos, ya bien sea HTML o JSP. Ahora ya regresamos a nuestro formulario y vamos a echarle un ojo a cómo se genera nuestro servlet. Llegamos a la estructura que nos importa, y que hay algo muy importante a resaltar. Vamos a darle formato solo este momento. No, creo que ya tiene formato. Bueno, tenemos aquí donde dice si el request del parámetro name es igual a nulo y el del email también es nulo, nos va a mostrar el formulario. Dentro del formulario tenemos aquí formulario y nos va a imprimir el localDate.now. Agregamos aquí la estructura final de punto y coma y al final aquí continuamos con nuestro código HTML. Aquí encontramos nuevamente el else. Bueno, recordando que indicamos que habíamos creado el string para name y nuestro string para email, asignándole estos parámetros, pero se dan cuenta que ya está creado, ya no dice string name, sino simplemente name. ¿Qué es lo que pasó? Nuestra etiqueta de declaración las convierte en variables globales, que las podemos ver en la parte superior. String name @email ya está directamente dentro del class y sobre todo los métodos que existen dentro de esta. Entonces aquí podemos declarar variables globales sin ningún problema y luego podemos imprimir los resultados keyword.print para completar con nuestro formulario. Tal vez no se ve bonito aquí, pero el código que se genera de nuestro formulario respecto a esto es mucho más limpio, más simple, más claro que lo que habíamos estado trabajando anteriormente. Por ejemplo, en el ejemplo 1, donde nuestras clases Java, por ejemplo el hello form, teníamos que colocar aquí nuestras etiquetas y hasta es un poco más pesado, pero con el otro método se hace todo más simple, más fácil de mantener y hasta el mismo IDE nos favorece para hacerlo más fácil. Entonces este sería en el caso de JSP. Hay más cosas que vamos a discutir, como cómo unir servlets con JSP, el manejo de las sesiones, en próximos videos. Para cualquier duda pueden contactarme a mi correo o escribirme, en caso de los estudiantes de ingeniería en sistemas, por Telegram.